¿Estás seguro de los hechos que aprendiste en la escuela? Estoy aquí para mostrarte que los muros más sólidos del conocimiento están construidos sobre un cimiento de ficción. Abriremos 30 puertas, y detrás de cada una de ellas te espera una revelación, el desmantelamiento de un mito en el que tal vez aún creas. No será una lista seca de hechos. Será un viaje al corazón de los engaños, donde veremos cómo nacieron las leyendas, cómo cautivaron las mentes de millones, y por qué la verdadera historia resulta ser mucho más extraña y fascinante que cualquier mito. Mito número 1. La sonrisa del ángel del océano. Imagina la vasta azul del océano. Los destellos del sol juegan en las crestas de las olas, y de repente, desde las profundidades, surge una silueta, esbelta, ágil, adornada con una eterna y benevolente sonrisa. Es un delfín. Durante siglos hemos tejido su imagen en el tapiz de nuestras visiones más brillantes de la naturaleza. Él es el salvador de los ahogados, el amigo inteligente del ser humano, el ángel del mar, cuya presencia es en sí misma un buen augurio. Miles de historias, transmitidas de boca en boca por marineros y viajeros, cuentan cómo las manadas de delfines ahuyentaban a los tiburones o guiaban a nadadores exhaustos hacia la orilla. Hemos visto películas donde ellos desempeñan los papeles de nobles héroes. Hemos leído libros donde su inteligencia se equipara con la humana. Esta creencia era tan reconfortante. Nos decía que incluso en la salvaje y descontrolada naturaleza hay un rincón de pureza y altruismo. Mirábamos sus hocicos curvados y veíamos una sonrisa. Escuchábamos sus clics y creíamos oír una conversación amistosa. El mito del delfín salvador se convirtió en una axiomática que no necesitaba pruebas, pues el mundo donde existía tal criatura parecía un poco mejor y más seguro. Pero los archivos guardan otros relatos, aquellos que huelen a sal y preocupación. Registros que oceanógrafos y biólogos evitaron presentar al público durante mucho tiempo para no romper el encantamiento de esta hermosa historia. La verdad oculta tras esa sonrisa es tan fría como la profundidad del océano. El delfín no es un ángel, es uno de los depredadores más eficaces y a veces más implacables del océano, y su comportamiento está dictado no por la bondad, sino por complejos instintos que a los humanos les parecen crueles. El llamado salvamento de personas que se hunden, en la mayoría de los casos documentados, no es más que un comportamiento lúdico. Para el delfín, un humano en el agua es simplemente un objeto flotante curioso que se puede empujar con el pico, lanzar, explorar. A veces, este empuje accidentalmente dirige a la persona hacia la orilla, pero con la misma probabilidad puede llevarla hacia el océano abierto. Se conocen casos en los que los delfines, al jugar, han causado lesiones graves a personas o han impedido que salgan a la superficie, manteniéndolas bajo el agua. Además, estas criaturas pacíficas son conocidas por su extrema agresividad. Los machos pueden atacar a mamíferos marinos más pequeños, como las marsopas, no por alimento, sino por pura agresión, golpeándolas hasta matarlas. Practican el infanticidio. La eterna sonrisa que tanto nos conmueve no es más que una característica anatómica de su mandíbula, y no tiene nada que ver con las emociones tal como las entendemos los humanos. La verdad es que el delfín es un animal salvaje, impredecible e increíblemente inteligente, no un personaje de un cuento infantil. Y esta verdad, aunque nos despoje de ilusiones, nos regala algo más valioso, el respeto por la naturaleza auténtica, no la inventada. Mientras nos despedimos de un ser cuya esencia hemos distorsionado, los archivos ya preparan la historia de otro, cuyo lugar en el árbol de la vida hemos determinado erróneamente. Mito número 2. El pariente perdido de la panda roja. En los densos bosques de bambú del Himalaya, entre la niebla que se aferra a las laderas de las montañas, vive una criatura envuelta en misterio y confusión. La conocemos como la panda roja. Mírenla, una cola peluda y rayada, como la de un mapache, un hocico afilado y un pelaje de un color rojizo intenso. En su nombre resuena el eco de algo grande y monocromático, su famoso pariente, la gran panda. Durante siglos, las personas que se encontraban con este ser han intentado encasillarlo en marcos familiares ya conocidos. Los viajeros lo describían como la zorra de fuego. Los zoólogos que obtuvieron su piel por primera vez en el siglo XIX
debatieron largo tiempo sobre a quién debía pertenecer. Era más sencillo decidir que se trataba de alguna extraña especie de mapache debido a su parecido, o simplemente una versión pequeña de la gran panda, con la que comparte hábitat y un amor por el bambú. Este mito sobre su relación se ha arraigado tan profundamente que, hasta hoy, en artículos populares e incluso en algunos documentales, los colocan uno al lado del otro, como si fueran primos. Nos hemos acostumbrado a pensar que la naturaleza crea familias comprensibles. Aquí están los felinos, allí los osos, y más allá los mapaches. Y la panda roja parecía que debía ocupar su lugar en alguna de estas categorías. Sin embargo, obstinadamente no encajaba en ninguna. Ahora, déjenme abrir un cajón etiquetado Secretos de la clasificación. La verdad es que la panda roja no es una panda y tampoco es un mapache. Esta criatura es tan única que es el último sobreviviente de una familia completamente separada, Ailuridae. Imaginen un enorme árbol de la vida, donde del tronco principal se desprenden ramas robustas, osos, mapaches, martas. Así que la familia de las pandas rojas es una rama antigua e independiente que se separó de un ancestro común de los carnívoros hace decenas de millones de años. Todos sus parientes han desaparecido hace tiempo, dejando en el planeta solo a este pequeño ser de pelaje anaranjado. Es un fósil viviente, un viajero solitario en el tiempo, que lleva en su ADN la historia de un mundo entero que nunca veremos. Su similitud con el mapache es resultado de la evolución convergente, un proceso en el que distintas especies, al adaptarse a condiciones similares, adquieren características parecidas. Y con la gran panda solo la une el nombre que le dieron los europeos con anterioridad y su dieta. Genéticamente, la gran panda es un oso, mientras que la panda roja es una panda roja, única en su especie. El mito sobre sus parientes nació de nuestro deseo humano de simplificar y catalogar todo, pero la naturaleza no siempre juega según nuestras reglas. A veces, crea una obra maestra y la deja como una única copia, recordándonos que no todos los misterios pueden ser desentrañados. El panda rojo no es un eslabón perdido, es toda una cadena rota. Y la comprensión de esa soledad es mucho más impresionante que cualquier genealogía inventada. Desde esta criatura solitaria en las montañas, nos trasladaremos a otras dos, que, por el contrario, nuestra imaginación se esfuerza en unir en los espacios helados, aunque su encuentro en la naturaleza sea imposible. Mito número 3. Un encuentro no realizado en la cima del mundo. Cierra los ojos e imagina un paisaje invernal perfecto. Extensiones nevadas, glaciares brillando bajo el frío sol. Ahora, llena esta imagen con sus habitantes más emblemáticos. ¿Quién viene a tu mente? Por supuesto, el majestuoso oso polar, el rey del Ártico, y el divertido, torpe pingüino con su impecable smoking. Durante décadas, esta pareja se ha vuelto inseparable en nuestro código cultural. Aparecen juntos en tarjetas navideñas, caricaturas, envolturas de dulces y comerciales. Sus imágenes se han fusionado en un símbolo eterno del frío y la vida polar. Nos parece completamente natural que un oso polar, hambriento, pueda cazar una colonia de pingüinos. Esta imagen se ha afianzado tanto en nuestra mente que la pregunta, ¿por qué los osos polares no comen pingüinos?, se ha convertido en un popular acertijo infantil. Creíamos en este mito porque creaba un ecosistema armonioso, aunque cruel, en nuestra imaginación. Simplificaba el mundo, reduciendo todos los desiertos helados del planeta a un único denominador, a un solo polo, donde estas dos criaturas debían encontrarse. Pero ahora, es momento de mirar el globo terráqueo y reconocer toda la absurdidad de esta imagen. La mayor revelación de este mito no es biológica ni comportamental, sino puramente geográfica. Los osos polares son habitantes del Polo Norte, del Ártico. Su mundo es el hielo móvil del Océano Ártico, las costas de Groenlandia, Canadá y Rusia. Los pingüinos, en cambio, son habitantes del hemisferio sur. La mayoría vive en la Antártida, en el Polo Sur, y algunas especies se encuentran incluso en las costas de América del Sur, África y Australia. No solo los separan miles de kilómetros de agua, los separa todo el planeta. Viven en extremos opuestos del mundo y en la naturaleza nunca, bajo ninguna circunstancia, se han encontrado ni se encontrarán. Un oso polar nunca ha visto un pingüino,
Y un pingüino nunca ha visto a un oso polar. Este mito es un vívido ejemplo de cómo nuestra imaginación crea sus propios mundos, ignorando la realidad. Hemos unido a dos de los habitantes más carismáticos del frío en una sola historia, porque era más sencillo y hermoso. La verdad es que el Ártico y la Antártida son dos mundos completamente diferentes y aislados. En el Ártico hay osos, pero no pingüinos. En la Antártida hay pingüinos, pero no hay grandes depredadores terrestres como el oso, lo que les ha permitido evolucionar como aves no voladoras. Este encuentro no realizado no es una curiosidad de la naturaleza, sino una ley fundamental de la geografía planetaria. Y si este encuentro ficticio en los polos del mundo parece una fantasía inofensiva, el siguiente mito que analizaremos nace de un verdadero y pegajoso miedo que nos hace taparnos los oídos por la noche y mirar con temor a los insectos más comunes. Mito número 4. La pesadilla susurrante en el oído. Existen miedos que se transmiten en susurros, en la penumbra de las habitaciones infantiles o junto a la hoguera por la noche. No están escritos en los libros de texto, pero viven en nuestra memoria con más fuerza que cualquier verdad científica. Uno de estos miedos está relacionado con un pequeño e insignificante insecto con peligrosas pinzas al final de su abdomen, el ciempiés o miji. Su mismo nombre en español y en muchos otros idiomas suena como una condena. La leyenda dice que esta criatura de la noche tiene una siniestra costumbre. Mientras tú duermes, se desliza hacia tu canal auditivo, asciende profundamente hasta el cerebro, donde pone sus huevos. Esta imagen es tan aterradora, tan primitiva, que paraliza la voluntad. Juega con nuestro miedo a la vulnerabilidad en el sueño, a la invasión de lo más íntimo, nuestra mente. Durante siglos, este mito se ha transmitido de generación en generación como una verdad incuestionable, como una advertencia. La gente dormía a la intemperie con precaución, las madres revisaban los oídos de sus hijos, y la palabra ciempiés se convirtió en sinónimo de algo repugnante y penetrante. La creencia en esto era absoluta, porque explicaba tanto el nombre inquietante del insecto como su vida nocturna sigilosa. Era el monstruo perfecto para una historia de terror, pequeño, omnipresente y dirigido a lo más vulnerable. Sin embargo, cuando encendemos la luz de la razón y la ciencia, esta pesadilla nocturna se disipa como humo. La verdad es que toda esta historia es una leyenda urbana al 100%, sin ningún fundamento real. Sí, al igual que cualquier otro insecto pequeño, teóricamente el ciempiés podría accidentalmente entrar en el oído de una persona que duerme, interpretándolo como un refugio oscuro y oculto. Pero ahí termina cualquier conexión con el mito. En primer lugar, sus pinzas, o cerci, no están diseñadas para perforar carne. Sirven para protegerse, sujetar la presa y plegar las alas. No son capaces de perforar el tímpano o los huesos del cráneo. El camino hacia el cerebro está físicamente cerrado para él. En segundo lugar, y esto es lo más importante, los ciempiés no ponen huevos en organismos vivos. Son madres cuidadosas que hacen nidos en suelos húmedos o bajo la corteza de los árboles y protegen celosamente su puesta. La idea de poner huevos en el cerebro de otro ser es tan absurda para ellos como lo sería para un pájaro construir un nido bajo el agua. Este mito probablemente nació en la Europa medieval debido al miedo supersticioso a todo lo que se arrastra y se oculta en la oscuridad, y fue reforzado por su nombre ominoso. De hecho, el ciempiés es un insecto inofensivo para los humanos, que juega su papel en el ecosistema. No es más peligroso que cualquier otro escarabajo o araña que accidentalmente se cuela en tu hogar. Pero el mito resultó ser más poderoso que la verdad, porque apela no a la lógica, sino a un miedo profundo e irracional. Y mientras dejamos atrás este horror ficticio, nuestro próximo documento de archivo narrará la historia de un hombre cuya enseñanza fue convertida en religión, aunque él mismo nunca se consideró un profeta. Mito número 5. El profeta que no fue profeta. En la historia de la humanidad, hay nombres que resuenan como campanas, anunciando eras enteras y civilizaciones. Uno de esos nombres es Confucio. Para millones de personas en Occidente, y también para muchos en Oriente, su figura está envuelta en un halo de fundador religioso, un profeta que estableció una doctrina similar al budismo o al cristianismo. Nos imaginamos templos erigidos en su honor, rituales realizados por sus seguidores y textos sagrados que se consideran como una revelación divina.
Esta imagen de Confucio como creador del confucianismo, religión, ha calado tanto en la conciencia colectiva que parece inquebrantable. Hablamos del confucianismo como una de las grandes religiones del mundo, colocándolo al mismo nivel que otras grandes enseñanzas. Creemos en esto porque simplifica la compleja imagen del pensamiento chino, reduciéndola a un modelo familiar. Hubo un fundador, él trajo la enseñanza y de ahí nació una religión. Es un esquema conveniente y comprensible que, a primera vista, explica la enorme influencia de este hombre en la historia de China y de toda Asia Oriental. Pero si miramos los rollos escritos en la época de la dinastía Zhou, veremos a una persona completamente diferente. El verdadero Kongzi, o Maestro Kong, que vivió hace más de 2500 años, nunca se consideró a sí mismo como el fundador de una religión. Él fue un filósofo, un pensador, un funcionario y, sobre todo, un educador. No le interesaban cuestiones sobre la vida después de la muerte, la creación del mundo o la naturaleza de los dioses. Cuando sus discípulos le preguntaban sobre los espíritus, él respondía: ¿cómo puedes servir a los espíritus sin haber aprendido primero a servir a los hombres? Su enseñanza estaba completamente dedicada a la vida terrenal. ¿Cómo construir una sociedad justa y armoniosa? ¿Cómo debe comportarse un hombre noble? ¿Cuáles deben ser las relaciones entre padre e hijo, gobernante y súbdito? Hablaba sobre ética, ritual, humanidad y deber. No predicaba, sino que conversaba. No creaba dogmas, sino que invitaba a la reflexión. La transformación de Confucio en un objeto de devoción religiosa comenzó solo unos siglos después de su partida, durante la dinastía Han. En ese tiempo, los emperadores, en busca de un apoyo ideológico para su poder, tomaron su filosofía, la sistematizaron y la convirtieron en un culto estatal. Se construyeron templos, se introdujeron rituales obligatorios de veneración a su espíritu, y sus escritos se convirtieron en un canon que debía ser memorizado. Así, no fue Confucio quien creó una religión, sino que el imperio creó una religión a partir de su nombre y su enseñanza, a menudo distorsionando su significado original. Él fue un sabio que buscaba la armonía en el mundo humano, y lo convirtieron en una deidad a la que se oraba por bienes terrenales. Este mito oculta una diferencia fundamental entre una filosofía que busca mejorar este mundo y una religión que se dirige a otro. Y de un sabio, cuyo legado fue reescrito, pasamos al emperador, cuyas reformas fueron rodeadas por mitos igualmente arraigados, pero igual de imprecisos. Mito número 6. Granos de café y barbas afeitadas del imperio. Elevándose sobre la historia de Rusia, como un jinetes de bronce sobre las olas de Neva, se encuentra la figura de Pedro el I. Su imagen en la memoria popular está forjada con rasgos decididos, casi caricaturescos. Él es el zar carpintero, el zar reformador que, de un solo golpe, abrió una ventana a Europa. Y entre los numerosos mitos que rodean su actividad, dos se han arraigado especialmente. El primero es que fue Pedro quien obligó a los ásperos boyardos rusos a beber café, imponiendo por la fuerza esta bebida europea. El segundo es que el principal símbolo de su europeanización fue el afeitado forzado de las barbas, que él personalmente ejecutaba con un hacha en la mano. Estas dos imágenes, el boyardo, frunciendo el ceño al beber el amargo líquido, y el otro, con lágrimas en los ojos despidiéndose de su exuberante barba, se han convertido en la quinta esencia de las reformas de Pedro en la conciencia colectiva. Creemos en estos mitos porque son vívidos, dramáticos y simples. Reducen complejas transformaciones sociales y culturales a dos acciones comprensibles, casi anecdóticas. Retratan a Pedro como un iluminador bárbaro, que arrastró a su país hacia el futuro por las barbas y lo alimentó con civilización desde una taza de café. Sin embargo, al revisar los documentos de archivo y los testimonios de contemporáneos, la imagen es más compleja e interesante. Comencemos con el café. Esta bebida realmente apareció en Rusia en la época de Pedro, pero no fue una herramienta de reforma cultural masiva. Pedro y sus círculos sí consumían café, pero seguía siendo un placer exótico y costoso para un pequeño grupo de la aristocracia. La difusión masiva del café en Rusia comenzó mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo XVIII, bajo Catalina II. El mito de que el café fue impuesto por la fuerza es una exageración atractiva,
nacida del deseo de resaltar la radicalidad de las innovaciones de Pedro. En lo que respecta a las barbas, la verdad y el mito están más entrelazados. Pedro efectivamente emitió un decreto sobre el afeitado en 1698, y esto fue un impacto contundente para el orden tradicional. La barba para el hombre ruso de la época no era solo un adorno, sino un símbolo de fe, honor y dignidad. Sin embargo, las célebres escenas en las que el zar manipula el hacha o las tijeras solo se refieren a unas pocas acciones ejemplares, organizadas para intimidar a los más rebeldes. El principal instrumento de la reforma no era el hacha, sino la economía. Se introdujo un impuesto especial sobre las barbas, y todos aquellos que querían mantenerla debían pagar sumas considerables y llevar una medalla de cobre especial, conocida como copeica de la barba. Así, el afeitado de barbas no fue meramente un capricho del zar, sino parte de una reforma más amplia, destinada a separar visualmente a la nueva nobleza sirviente de la vieja aristocracia y el pueblo llano, además de llenar las arcas del Estado. El mito simplificó esta medida multifacética a un acto de simple violencia, ignorando su trasfondo social y financiero. Las reformas de Pedro no fueron una serie de anécdotas, sino un proceso complejo y doloroso, y su verdadera tragedia es mucho más profunda que los mitos sobre café y barbas. De un gran reformador, cuya obra se ha visto rodeada de leyendas, nos trasladamos a otra época y a otro continente, a un hombre que la historia recuerda como el único líder de un gran movimiento, aunque en realidad era solo la voz más brillante de este. Mito número 7. La voz solitaria de la revolución. Cuando escuchamos las palabras lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, inmediatamente nos viene a la mente una imagen, una voz, un nombre: Martin Luther King Jr. Su discurso «Yo tengo un sueño», pronunciado en los escalones del monumento a Lincoln, se convirtió en el himno de toda una generación. Su figura, la de un pastor, un defensor de la resistencia no violenta, ganador del Premio Nobel de la Paz y caído por la bala de un asesino, ha sido canonizada y transformada en un ícono. La historia que se nos cuenta a menudo suena como la narración de un héroe solitario. Parece que fue él quien lideró por sí solo a millones, que sus ideas y su sacrificio llevaron a la abolición de la segregación y a la aprobación de leyes clave sobre derechos civiles. Este mito del líder solitario es muy conveniente. Le da un rostro al movimiento, un símbolo, una historia clara e inspiradora sobre cómo un gran hombre puede cambiar el mundo. Creemos en esto porque se alinea con la narrativa heroica clásica a la que estamos tan acostumbrados. Pero la verdad, como a menudo sucede, es mucho más compleja y justa para muchos nombres olvidados. Martin Luther King fue, sin duda, una figura excepcional y clave, pero no fue el único líder del movimiento. Más bien, él era su representante más visible y carismático, su voz que escuchó el mundo entero. De hecho, el movimiento por los derechos civiles era una vasta y ramificada red de organizaciones y activistas, cada uno con su propio papel y su propia ideología. Estaba Rosa Parks, cuyo valiente no en un autobús en Montgomery en 1955 encendió la llama de las protestas masivas. Estaba Malcolm X, cuyo nacionalismo radical y ardiente y llamados a la autodefensa representaban una poderosa alternativa a la filosofía no violenta de King. Estaba A. Philip Randolph, un veterano del movimiento laboral que organizó marchas sobre Washington mucho antes de King. Había miles de estudiantes anónimos que llevaban a cabo sentadas en restaurantes, activistas que registraban votantes en el profundo sur, arriesgando sus vidas. El movimiento era polifacético, con diferentes voces, y mantenía acaloradas discusiones sobre tácticas y estrategias. Enfocar la historia exclusivamente en el Dr. King no solo minimiza la contribución de cientos de otros líderes y miles de participantes comunes, sino que simplifica el movimiento, reduciéndolo a una única ideología. King se convirtió en su símbolo gracias a su increíble don de la oratoria, su autoridad moral y, trágicamente, su muerte martirial. Pero detrás de él, había un verdadero ejército de héroes cuyos nombres la historia no debe olvidar. Y de un hombre cuya muerte, en gran medida, creó su leyenda, pasamos a otro gran personaje, cuyos últimos días y la razón de su fallecimiento también se convirtieron en víctimas de un persistente y humillante mito. Mito número 8. Los últimos días en la sombra de la vergüenza.
Oscar Wilde. Este nombre es sinónimo de brillante ingenio, esteticismo, genialidad y tragedia. Su vida fue una obra de arte, y su caída, una tragedia griega que se desarrolló en el Londres nebuloso de finales del siglo XIX. Y cuando se habla de su muerte, en la conciencia pública surge la misma y oscura imagen. Un gran escritor, quebrantado, humillado, muere en la pobreza en un barato hotel de París por sífilis, una enfermedad vergonzosa que en aquellos tiempos se consideraba un castigo por un estilo de vida disoluto. Este mito se convirtió en el último y más cruel acorde de su trágico destino. Encajaba perfectamente en la moral victoriana. El genio, que desafió las leyes de la sociedad, fue castigado no solo con prisión, sino también con una muerte dolorosa y humillante. Esta versión de su final era tan convincente porque ofrecía un desenlace moralizante. Transformaba una compleja tragedia humana en una simple fábula sobre el pecado y el castigo. Y este final complacía a muchos que condenaron a Wilde en vida. Sin embargo, los archivos médicos y los relatos de sus amigos, que estuvieron con él hasta su último aliento, cuentan una historia muy diferente. Oscar Wilde no murió de sífilis. Falleció en noviembre de 1900 a causa de meningitis aguda, y la causa de la meningitis fue, a su vez, una complicación de una infección crónica del oído, una otitis media que lo atormentó durante muchos años y se agravó tras una caída en prisión. Unas semanas antes de su muerte, incluso se le realizó una cirugía en el oído, pero lamentablemente no fue de ayuda. En cuanto a la sífilis, no hay pruebas médicas confiables de que sufriera esta enfermedad en una etapa avanzada. Este rumor, probablemente, fue difundido por sus enemigos y recogido por biógrafos que buscaban sensacionalismo y dramatismo. Sí, los últimos años de Wilde transcurrieron en pobreza y exilio. Tras ser liberado de la prisión, estaba arruinado y abandonado por muchos, aunque no por todos. Tenía amigos leales que lo apoyaron tanto financiera como moralmente, y no fue completamente olvidado. Sus obras, aunque bajo seudónimos, seguían publicándose. El mito de la muerte por sífilis es una calumnia póstuma, una mancha en su memoria, que buscaba hacer su tragedia aún más aleccionadora para una sociedad hipócrita. En realidad, su partida fue el resultado de un desafortunado cúmulo de circunstancias médicas, y no de un castigo divino. De la tragedia de un hombre, cuyo legado fue distorsionado, nos dirigiremos al legado de toda una civilización, encarnada en piedra, cuyo propósito cambió tan dramáticamente como las vidas de las personas a su alrededor. Mito número 9. El templo de mármol con 1000 vidas. Cuando pensamos en el Partenón de Atenas, en nuestra imaginación surge una imagen majestuosa e ideal. El blanco mármol resplandeciendo al sol, columnas esbeltas, proporciones impecables. Este es un símbolo de la Grecia antigua, la cuna de la democracia y la filosofía, un templo dedicado a la diosa guerrera Atenea. Lo vemos como un monumento intacto a una época, a un culto, a un pueblo. En nuestra conciencia ha permanecido en su esplendor primigenio, como un monumento eterno de la antigüedad clásica. Este mito del templo puro de la antigüedad es sostenido por innumerables reproducciones, libros de historia y postales turísticas. Queremos creer que esta construcción ha mantenido a lo largo de milenios su única y primordial esencia, que siempre ha sido hogar de la diosa de la sabiduría y nada más. Esta creencia es conveniente, ya que genera una sensación de inmutabilidad y de conexión con la edad de oro de la humanidad. Sin embargo, el verdadero Partenón no es un monumento estático, sino un organismo vivo, cuyo cuerpo está marcado por las cicatrices de la historia, y cuya alma ha cambiado junto a las creencias de las personas que han vivido a sus pies. Su historia, tras la caída del mundo antiguo, es una novela fascinante y trágica. Sí, fue construido en el siglo V antes de nuestra era como un templo dedicado a Atenea. Pero esta fue solo su primera existencia. Con la llegada del cristianismo, aproximadamente en el siglo VI de nuestra era, se transformó en una iglesia cristiana, dedicada a la Virgen María, la Catedral de la Madre de Dios de Atenas. Su interior fue alterado, las esculturas paganas destruidas o llevadas, y en sus paredes aparecieron frescos con imágenes de santos. Durante casi 1000 años, fue una de las catedrales ortodoxas más importantes del Imperio bizantino. Luego, en el siglo XV, Atenas fue conquistada por el Imperio otomano,
y la historia del templo dio un nuevo giro. Se convirtió en una mezquita. Se le añadió un minarete, y los símbolos cristianos fueron reemplazados por musulmanes. Así se mantuvo durante aproximadamente 200 años más. La tragedia más terrible ocurrió en 1687, durante la guerra entre venecianos y turcos. Los otomanos, que defendían la Acrópolis, convirtieron el Partenón en un almacén de pólvora, creyendo ingenuamente que los cristianos venecianos no se atreverían a disparar contra un edificio que alguna vez fue una iglesia. Se equivocaron. Un proyectil veneciano impactó directamente en el almacén, y una explosión monstruosa destruyó la parte central del templo, convirtiéndolo en las ruinas que vemos hoy. De este modo, el Partenón no solo fue un templo pagano, sino también una iglesia cristiana, una mezquita musulmana y, finalmente, una fortaleza militar y un depósito de municiones. Su historia es un reflejo de toda la tumultuosa historia del Mediterráneo. El mito del Templo Eterno de Atenea oculta esta asombrosa y dramática biografía, llena de transformaciones y pérdidas. Y de una antigua construcción, cuya historia ha sido reescrita, partimos en busca de la ciudad más antigua del mundo, para descubrir que este título es objeto de intensas disputas. Mito número 10. La carrera por el título de cuna de la civilización. En la historia hay títulos que suenan como verdades absolutas. Uno de ellos es Damasco, la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo. Esta frase se puede escuchar de guías, leer en guías turísticas y enciclopedias. Crea la imagen de una ciudad patriarca, que ha presenciado el nacimiento y la muerte de imperios, que ha oído idiomas que ya son muertos, y que guarda en sus piedras la memoria de toda la humanidad. La leyenda de Damasco como la ciudad más antigua se respalda con referencias a la Biblia y hallazgos arqueológicos que atestiguan asentamientos en este oasis a lo largo de milenios. Estamos dispuestos a creer este mito, porque nos brinda un punto de partida, un polo histórico del cual medir la edad de otras ciudades. Él ordena la caótica cronología de la civilización humana, otorgando a un lugar un estatus excepcional, casi sagrado. Sin embargo, cuando los arqueólogos e historiadores comienzan a sincronizar sus cronómetros, esta verdad aparentemente inmutable empieza a tambalearse. La realidad es que el título de la ciudad habitada más antigua de manera continua no es un hecho científico, sino más bien un asunto de orgullo y acalorados debates. Damasco es, sin duda, una de las ciudades más antiguas. Hay evidencia de que un asentamiento en su ubicación existió hace más de 10.000 años antes de nuestra era, pero las pruebas de una ocupación continua durante todo este tiempo son bastante difusas, especialmente en ciertos periodos. Y tiene varios competidores muy serios, por ejemplo, la ciudad palestina de Jericó. Las excavaciones arqueológicas allí han descubierto restos de asentamientos de más de 11.000 años de antigüedad, incluida la famosa Torre de Jericó, una de las estructuras de piedra más antiguas del mundo. Otro contendiente es la ciudad libanesa de Biblos, que ha sido un importante puerto y ciudad durante al menos 7.000 años sin interrupciones claras. No se puede olvidar a Alepo, Haleb, en Siria, que, hasta recientes eventos trágicos, también reclamaba una historia continua de varios milenios. El problema radica en la formulación misma. ¿Qué se considera ciudad? ¿Qué se considera habitación continua? Si en el lugar de un asentamiento había una pequeña aldea que luego creció de nuevo hasta convertirse en ciudad, ¿se considera esto continuidad? Debido a estas complejidades y a la falta de datos arqueológicos, ningún científico se atrevería a otorgar con absoluta certeza la primacía a una de estas ciudades. Damasco es uno de los patriarcas, pero llamarlo el único y el más antiguo significa ignorar a sus igualmente antiguos hermanos. El mito de su estatus único nació del deseo de tener una respuesta simple y definitiva a una compleja pregunta histórica. Pero la historia rara vez ofrece tales respuestas. Y de las antiguas ciudades de Oriente Medio, nos trasladaremos al corazón de Rusia, a una fortaleza cuya imagen en la mente de muchas personas se reduce injustamente a sus muros exteriores. Mito número 11. Los muros rojos que ocultan la ciudad. Para cientos de millones de personas en todo el mundo, la palabra Kremlin evoca en la imaginación la misma imagen nítida. Masivos muros dentados de ladrillo rojo, coronados con altas torres que lucen estrellas rubí. Este es el símbolo de Rusia, sinónimo de su poder,
una fortaleza poderosa e inexpugnable, que aparece en todos los reportes de noticias. En la mente de muchos, especialmente fuera del país, el Kremlin son esos muros y torres. Se percibe como una sola estructura defensiva monolítica, dentro de la cual se encuentran ciertos edificios gubernamentales. Este mito del Kremlin como simplemente muros es muy persistente, porque su apariencia es tan icónica y reconocible que oculta todo lo demás. Se ha convertido en un cliché visual, tan fácil de reproducir y percibir, que pocos se detienen a pensar en qué es lo que realmente se esconde tras esos muros rojos. En realidad, el Kremlin de Moscú no es solo una fortaleza. Es toda una ciudad dentro de la ciudad, un complejo arquitectónico e histórico sumamente elaborado, que se ha formado a lo largo de muchos siglos. Las murallas y torres son solo su envoltura exterior, su cofre, y dentro de ella se guardan verdaderos tesoros. En el corazón del Kremlin se extiende la Plaza de las Catedrales, donde se alzan tres grandes catedrales: la de la Asunción, donde fueron coronados los zares rusos; la de Arcángel, su lugar de descanso; y la de la Anunciación, su iglesia doméstica. Junto a ellas se eleva la campanario de Iván el Grande, que durante siglos fue el edificio más alto de Moscú. También se encuentra aquí la Cámara de los Granovitos, la sala ceremonial más antigua, y el Gran Palacio del Kremlin, antigua residencia de los emperadores. Aquí se ubica el edificio del Senado, donde hoy se encuentra la oficina del presidente. También está la armería, un tesoro que alberga la corona de Monómaco, las insignias reales, armaduras y carruajes. El Kremlin es el centro espiritual, histórico y político del país, un territorio donde se entrelazan épocas y estilos, desde la arquitectura rusa antigua hasta el clasicismo y el estilo imperial soviético. Reducirlo a sus murallas sería como juzgar un libro solo por su portada, sin abrirlo. Este mito empobrece nuestra comprensión de uno de los complejos históricos más significativos del mundo, convirtiendo una ciudad museo viva y polifacética en una simple decoración. Y de este símbolo de Moscú nos trasladamos al símbolo de París, que también está rodeado de un mito, pero un mito sobre su salvación que no corresponde del todo a la realidad. Mito número 12. La Dama de Hierro, salvada por la guerra. Hay una historia que a los guías parisinos les encanta contar. Suena como un cuento romántico sobre el amor y el arte. Cuando en 1889 Gustave Eiffel construyó su famosa torre para la Feria Mundial, los parisinos la odiaron. La élite de la ciudad, escritores y artistas, escribieron enérgicas peticiones, llamándola inútil y monstruosa, un trágico farol de calle. La torre fue concebida como una estructura temporal y debía ser desmantelada en 20 años. Y aquí es donde comienza el mito. La leyenda dice que en esos 20 años, los parisinos poco a poco se enamoraron de su elegante silueta. Se acostumbraron a ella, se convirtió en una parte inseparable del paisaje urbano, y fue precisamente el amor popular y las protestas de los ciudadanos lo que la salvó de la demolición. Esta historia es hermosa, halaga a los parisinos y a todos los enamorados de esta ciudad. Afirma la victoria del sentido estético sobre el pragmatismo, convirtiendo a la torre en un monumento a la voluntad del pueblo. Creemos en esto porque es una historia hermosa e inspiradora, pero la verdad, como suele suceder, es mucho más prosaica y pragmática. Sin duda, el amor de los parisinos jugó su papel, pero no fue el factor decisivo. La Torre Eiffel fue salvada no por el romanticismo, sino por la ciencia y la guerra. Gustave Eiffel fue no solo un ingeniero brillante, sino también un empresario perspicaz. Al darse cuenta de que su creación estaba en peligro de desmontarse, comenzó a buscar activamente aplicaciones prácticas para ella. Desde el principio, se instalaron en la cima de la torre un laboratorio meteorológico y un gabinete físico, pero su principal salvación fue la invención de la radio. La torre resultó ser ideal, la más alta del mundo en ese momento, como antena de radio. A comienzos del siglo XX, ya se realizaban los primeros experimentos de telegrafía inalámbrica desde ella. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, su importancia estratégica se volvió incalculable. Desde la cima de la torre, el ejército francés podía interceptar las radiocomunicaciones del enemigo, lo que le otorgaba una gran ventaja. Por ejemplo, en 1914, gracias a los radiogramas interceptados desde la torre, se pudo conocer el avance de las tropas alemanas,
y organizar un contraataque que pasó a la historia como el Milagro del Marne, salvando así a París. Después de esto, la cuestión de demoler la torre se eliminó para siempre. Demostró ser indispensable no como objeto artístico, sino como una estructura militar y científica de suma importancia. Así que la vida de la Dama de Hierro de París se debe no tanto a los suspiros de los poetas, sino a la dura voz del telégrafo militar. Y de este símbolo creado por el hombre, cuya suerte fue determinada por la tecnología, pasaremos a las fuerzas de la naturaleza misma, cuyo efecto destructivo a menudo entendemos de manera demasiado unilateral. Mito número 13. Fuego, dador de vida. En nuestra mente, el incendio forestal es un mal absoluto, una catástrofe indiscutible. Vemos en las noticias imágenes de bosques en llamas, animales tratando de escapar y tierras quemadas y ennegrecidas. Parece que el fuego es el enemigo del bosque, que destruye todo lo vivo y deja tras de sí solo muerte y desolación. Esta imagen es tan dramática y unilateral que nos hemos acostumbrado a considerar cualquier incendio forestal como una tragedia que debemos evitar a toda costa. El mito del 100% de daño de los incendios forestales se ha arraigado gracias a los esfuerzos de las agencias de conservación, que durante décadas han llevado a cabo una política de total supresión del fuego. Creíamos en esto porque parecía lógico: el fuego quema árboles, por lo tanto, es dañino. Esta lógica simple, sin embargo, nos ocultaba una verdad compleja y paradójica sobre la vida del bosque. La verdad que los ecologistas solo comprendieron en la segunda mitad del siglo XX es que el fuego, para muchos ecosistemas, no es un enemigo, sino un elemento vital y necesario, una especie de sanitario y catalizador de renovación. Muchos bosques, especialmente los de coníferas y las sabanas, han evolucionado durante millones de años en condiciones de incendios periódicos provocados por rayos. No solo se han adaptado al fuego, sino que se han vuelto dependientes de él. ¿Qué hace un incendio beneficioso? Primero, limpia el bosque de la materia muerta, troncos caídos y sotobosque enfermo, evitando la acumulación de material inflamable que podría llevar a un incendio más destructivo. Funciona como una vacuna, provocando una pequeña inflamación controlada para evitar enfermedades mortales. En segundo lugar, la ceniza que queda después del incendio fertiliza el suelo, devolviendo valiosos minerales a él. Y, en tercer lugar, y esto es lo más sorprendente, para muchas plantas el fuego es una señal para reproducirse. Por ejemplo, las piñas de ciertos tipos de pinos, como el pino de Banks, están tan selladas con resina que solo pueden abrirse y liberar semillas bajo la influencia de altas temperaturas. Sin el fuego, estos árboles simplemente no podrían continuar su linaje. La política de extinción total del fuego en el siglo XX resultó en un efecto paradójico. En los bosques se acumuló una gran cantidad de madera muerta, y cuando ocurrían incendios, se volvían catastróficos, destruyendo incluso aquellos árboles que podrían haber sobrevivido a un incendio usual y de bajo nivel. Hoy en día, los ecólogos están replanteando su relación con el fuego, comprendiendo que en ciertos casos lo mejor que se puede hacer es dejar que la naturaleza siga su curso. Y de este fuego terrenal nos dirigimos al fuego celestial, cuya aparición también está rodeada de malentendidos relacionados con la época del año. Mito número 14. Las luces celestiales de la noche polar. Cuando hablamos de la aurora boreal, en nuestra imaginación surge la imagen de una larga y helada noche polar. Visualizamos paisajes nevados en algún lugar de Noruega o Alaska, y sobre ellos, en un cielo negro como tinta, brillan destellos verdes, violetas y rosados. Esta imagen es tan poderosa que ha dado lugar a un mito persistente. La aurora boreal es un fenómeno exclusivo del invierno, que solo se puede ver en el momento más oscuro y frío del año. Los turistas planifican sus viajes para la temporada de auroras, de diciembre a febrero, y los fotógrafos se abriguen, esperando el espectáculo celestial. Creemos en esto porque nuestra propia experiencia sugiere que cuanto más oscuro es el cielo, mejor se ven las estrellas y otros fenómenos celestes. Parece lógico pensar que también la aurora boreal necesita condiciones ideales de oscuridad, que solo brinda el invierno. Sin embargo, la física de este fenómeno no está sujeta a nuestras estaciones terrestres. La verdad es que la aurora boreal ocurre en el planeta todo el año, 24 horas al día,
7 días a la semana. Es un proceso continuo. Es causada por un flujo de partículas cargadas del Sol, conocido como viento solar, que interactúa con el campo magnético y las capas superiores de la atmósfera de la Tierra. Esta actividad solar no depende de si es invierno o verano en nuestro planeta. La aurora está presente sobre los polos siempre. Entonces, ¿por qué la vemos principalmente en invierno? La respuesta es ridículamente simple. Porque solo en invierno hay suficiente oscuridad en las latitudes polares para poder observarla. En verano, en el Ártico, llega el día polar, cuando el sol no se pone en el horizonte durante semanas, o incluso meses. En el claro cielo diurno o en el crepúsculo, es imposible apreciar el tenue resplandor de la aurora, al igual que no vemos estrellas durante el día. La aurora no desaparece, simplemente se ahoga en la luz solar. En invierno, en cambio, llega la noche polar, y el cielo oscuro se convierte en un lienzo perfecto para este artista cósmico durante muchas horas. Por lo tanto, la estacionalidad de la aurora boreal no es una propiedad física del fenómeno en sí, sino solo una particularidad de su observación desde la superficie de la Tierra. No nace en invierno, simplemente se vuelve visible para nosotros. Y de este fenómeno celestial, que erróneamente vinculamos con el tiempo, pasamos a un fenómeno geológico, a un volcán, cuya historia, como muchos piensan, terminó con una única y catastrófica erupción. Mito número 15. El fantasma del volcán, regresando de las cenizas. En los anales de desastres naturales, hay un nombre que resuena como el rugido mismo del infierno: Krakatoa. Su erupción en 1883 fue una de las más poderosas y destructivas de la historia moderna. La explosión se escuchó a miles de kilómetros de distancia. Provocó gigantescos tsunamis que se llevaron la vida de decenas de miles de personas, y la ceniza arrojada a la atmósfera alteró el clima en todo el planeta durante varios años. Esta catástrofe fue tan grandiosa que opacó toda la historia del volcán. En la conciencia popular, Krakatoa es un volcán que estalló una vez, en 1883, y dejó de existir. Nos imaginamos que en su lugar quedó solo un abismo en el océano, una caldera submarina como eterno monumento a su furia. El mito del muerto Krakatoa es conveniente, pues pone un punto final en esta terrible historia, convirtiendo al volcán en un evento del pasado, un hecho histórico que ya no representa una amenaza. Pero la naturaleza no tolera el vacío, especialmente en lugares de tal actividad geológica. La verdad es mucho más inquietante y fascinante. Después de la explosión de 1883, que efectivamente destruyó gran parte de la isla que albergaba el volcán, Krakatoa no murió, simplemente se ocultó. La actividad volcánica en este lugar no cesó. Ya en 1927, menos de medio siglo después de la catástrofe, los marineros comenzaron a notar columnas de humo y ceniza elevándose desde el agua en el centro de la caldera que quedaba del antiguo volcán. Desde las profundidades marinas empezó a crecer un nuevo cono volcánico. Los habitantes locales le dieron el nombre de Anak Krakatau, que en indonesio significa hijo de Krakatoa. Y este niño resultó ser bastante inquieto. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, Anak Krakatau creció constantemente, entró en erupción y cambió su forma. Regularmente arrojaba columnas de ceniza y desbordaba flujos de lava, recordándonos el poder latente debajo de la superficie. En 2018, ocurrió una nueva erupción significativa, que causó el colapso de parte del cono hacia el mar y provocó un tsunami mortal. Así, Krakatoa no solo no está muerto, ha renacido de las cenizas en forma de su descendiente, que sigue viviendo activamente y sigue representando una grave amenaza para la región. El mito del gigante dormido oculta la asombrosa verdad sobre el ciclo continuo de destrucción y creación que ocurre en los puntos volcánicos de nuestro planeta. Y de las catástrofes volcánicas pasamos a otros movimientos de la Tierra que, erróneamente, muchos creen que ocurren solo en lugares específicos. Mito número 16. La sacudida de la Tierra en lugares inesperados. Pregúntale a cualquier estudiante de escuela primaria dónde ocurren los terremotos, y es muy probable que responda con seguridad, en los límites de las placas tectónicas. Nos muestran mapas donde esos límites están marcados con líneas rojas, y precisamente en esos lugares se encuentran las zonas sísmicamente más activas del mundo. El Anillo de Fuego del Pacífico, Japón, California, Chile.
Este modelo es simple, claro y lógico. Imaginamos la corteza terrestre como un mosaico de enormes placas que se frotan, chocan y se separan. Y es en sus bordes donde se libera una enorme energía que provoca temblores en la Tierra. Este mito de que los terremotos solo ocurren en los límites de las placas está tan arraigado en nuestra conciencia que los informes de temblores lejos de estas zonas sorprenden y desconciertan. Nos hemos acostumbrado a pensar que si vives en el centro de un continente, lejos de las fallas geológicas, estás completamente a salvo. Sin embargo, nuestro planeta es un sistema mucho más complejo que un simple mosaico. La verdad es que terremotos destructivos, aunque son mucho más raros, pueden y ocurren en los lugares que parecen más estables, en la profundidad de las placas tectónicas. Este fenómeno se denomina sismicidad intraplaca. La tensión dentro de la placa puede acumularse a lo largo de antiguas y ocultas fallas, restos de épocas geológicas pasadas. Estas cicatrices en el cuerpo de la placa pueden revivir de repente bajo la influencia de tensiones que se propagan a miles de kilómetros de sus bordes activos. El ejemplo más destacado y aterrador de tal evento es la serie de poderosos terremotos que ocurrieron entre 1811 y 1812 en la zona de la ciudad de Nueva Madrid, en el estado de Missouri, en el corazón de la placa norteamericana. Los temblores fueron tan fuertes que se sintieron en gran parte del territorio de los Estados Unidos actuales, hicieron que el río Mississippi fluyera temporalmente en reversa, y hicieron sonar las campanas en iglesias en Boston, a más de 1.500 kilómetros del epicentro. Si un terremoto de tal magnitud ocurriera hoy en esta región densamente poblada, las consecuencias serían catastróficas. Estos eventos demuestran que ningún rincón de nuestro planeta está 100% a salvo de la furia de las profundidades. El mito de la seguridad dentro de los continentes crea una falsa sensación de protección, mientras que la historia geológica recuerda que la Tierra puede temblar donde menos lo esperas. De los misterios escondidos en la corteza terrestre, pasaremos a los secretos ocultos en nuestro propio cuerpo y mente, y exploraremos cómo la inteligencia está relacionada con nuestra salud. Mito número 17. El genio asegurado contra enfermedades. En la cultura existe una percepción estable, casi reverente, hacia la alta inteligencia. Vemos a las personas con un alto coeficiente intelectual como una especie de superhombres, cuyo agudo intelecto parece otorgarles ventajas en todas las áreas de la vida. De esta admiración ha surgido un mito muy tentador. Las personas con un alto IQ viven más tiempo y se enferman menos. Esta idea parece muy lógica. Una persona inteligente probablemente comprende mejor los principios de un estilo de vida saludable, puede analizar información médica, gana más dinero, lo que les da acceso a atención médica de calidad, y maneja mejor el estrés gracias a sus habilidades cognitivas desarrolladas. Parece que la inteligencia es una especie de escudo universal que protege tanto de decisiones tontas como de enfermedades. Creemos en este mito porque reafirma nuestra fe en la justicia. La mente es recompensada con una vida larga y saludable. Sin embargo, cuando los científicos y estadísticos comienzan a analizar este tema, no ven un camino recto, sino un enredo de interrelaciones. La verdad es que no se ha demostrado una relación de causa y efecto directa entre un alto coeficiente intelectual y la longevidad. Sí, las estadísticas efectivamente muestran una correlación positiva. En promedio, las personas con niveles más altos de inteligencia viven un poco más. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. ¿Qué es causa y qué es efecto? Un alto coeficiente intelectual no es una píldora mágica que, por sí sola, refuerza el sistema inmunológico o repara las células. Más bien, es uno de los factores que influye en otras variables más importantes. Por ejemplo, las personas con un alto coeficiente intelectual tienden a recibir una mejor educación. Y una mejor educación, a su vez, conduce a empleos mejor remunerados y menos peligrosos, mejor acceso a la medicina y hábitos más saludables. Por ejemplo, un menor porcentaje de fumadores. Así que la longevidad no depende únicamente de la inteligencia, sino de todo un conjunto de factores socioeconómicos y de estilo de vida, que a menudo, pero no siempre, están relacionados con ella. Además, algunos estudios muestran que las personas con un coeficiente intelectual muy alto pueden ser más propensas a ciertos trastornos psicológicos, como la ansiedad o la depresión,
lo que de ningún modo favorece la salud. El mito del coeficiente intelectual como panacea es peligroso porque simplifica un sistema complejo de factores que afectan nuestra salud y crea una jerarquía injusta, donde supuestamente los inteligentes son mejores, incluso a nivel biológico. Pero de los procesos invisibles en nuestro organismo, pasemos a las tecnologías médicas que vemos, pero que a menudo malinterpretamos en su funcionamiento. Mito número 18. Rayos invisibles del campo magnético. En el mundo moderno, el diagnóstico médico ha avanzado considerablemente, y una de sus herramientas más poderosas es la tomografía. Sin embargo, para la mayoría de los pacientes, ajenos a la física, todos estos aparatos complejos se amalgaman en un todo aterrador, y de esta falta de comprensión ha surgido un mito común y muy persistente. La resonancia magnética, o RM, utiliza radiación, al igual que los rayos X o el TAC. Muchas personas temen este procedimiento, pensando que irradia su cuerpo, y son reacias a seguir las recomendaciones de los médicos, especialmente si es necesario realizar múltiples estudios. Este miedo se alimenta de la apariencia misma del aparato, un enorme túnel que zumba y hace clic, donde el paciente es introducido por completo. Todo esto genera la sensación de una intervención seria, casi nuclear, en el organismo. El mito de la radiación en la RM persiste porque se apoya en el temor general hacia la radiación invisible y potencialmente peligrosa que solemos asociar con la medicina avanzada. Pero aquí nos encontramos con un error fundamental, basado en la confusión de términos y tecnologías. La verdad es que la RM no tiene ninguna relación con la radiación, es decir, con la radiación ionizante, en absoluto. Su principio de funcionamiento se basa en fenómenos físicos completamente diferentes. Dentro del aparato de resonancia magnética se genera un campo magnético muy potente, pero absolutamente inofensivo para el ser humano. Este campo hace que los protones en los átomos de hidrógeno, que son mayoritariamente los que componen nuestro organismo, pues en gran parte estamos hechos de agua, se alineen en un orden específico, tal como pequeñas agujas de una brújula. Luego, el aparato envía al cuerpo breves pulsos de radiofrecuencia, esencialmente ondas de radio, que desorganizan estos protones de su formación. Cuando el pulso se detiene, los protones regresan a su posición original y al hacerlo, emiten una débil señal de radio. Esta señal de respuesta es captada por los detectores del tomógrafo y la computadora la utiliza para crear una imagen increíblemente detallada y en capas de los órganos internos, especialmente de los tejidos blandos. Así, en la resonancia magnética solo te afectan el campo magnético y las ondas de radio, que nos rodean también en la vida cotidiana, por ejemplo, de estaciones de radio o teléfonos móviles, y no tienen suficiente energía para dañar las células. La radiación, es decir, los rayos X, se utilizan en otro procedimiento, en la tomografía computarizada. Al confundir estos dos métodos, las personas transfieren preocupaciones justificadas sobre la exposición a la radiación en la tomografía computarizada a un procedimiento completamente seguro como la resonancia magnética. Y de los temores hacia los aparatos médicos, pasamos a creencias más cotidianas, pero no menos peligrosas, relacionadas con el sol de verano. Mito número 19. El beso carmesí del sol, que pasará solo verano, sol, playa. Todos amamos esta época y buscamos conseguir un bonito bronceado. Pero a veces el entusiasmo por tomar el sol termina mal. La piel se enrojece, duele, arde. Quemadura solar. En nuestra sociedad, este fenómeno ha sido tratado con bastante ligereza. Un mito común sostiene que la quemadura solar es molesta, pero no peligrosa, y que pasará sola. Solo hay que tener un poco de paciencia o untar la piel con crema agria. Lo percibimos como un defecto estético temporal, una molestia, pero una parte inevitable de las vacaciones de verano. Esta creencia en la inocuidad de las quemaduras solares es muy conveniente. Nos permite no preocuparnos demasiado por la protección solar y no acudir al médico por algo que parece una trivialidad. Pensamos, bueno, me he quemado. En un par de días la piel se pelará y todo estará bien. Sin embargo, los dermatólogos y oncólogos están alarmados, porque detrás de este mito frívolo se oculta una amenaza seria para la salud. La verdad es que una quemadura solar no es solo enrojecimiento, es una quemadura por radiación,
causada por la radiación ultravioleta que daña el ADN de las células de la piel. Cuando la piel se enrojece e inflama, es la reacción del sistema inmunológico que intenta deshacerse de las células dañadas, que pueden convertirse en cancerígenas. La descamación de la piel unos días después es precisamente el proceso de rechazo de las capas muertas y dañadas del epitelio. Sí, una quemadura leve realmente pasa sola, en el sentido de que los síntomas externos desaparecen. Pero cada daño así deja una huella en la memoria de la piel. Células cuya ADN ha sido dañado, pero que han sobrevivido, pueden dar lugar en el futuro al desarrollo de melanoma u otros tipos de cáncer de piel. El riesgo es acumulativo. Cuanto más quemaduras solares has sufrido a lo largo de tu vida, especialmente en la infancia, mayores son tus posibilidades de desarrollar cáncer en el futuro. Las quemaduras severas, con ampollas y aumento de temperatura, requieren atención médica inmediata, ya que pueden llevar a la deshidratación y a infecciones secundarias. Por lo tanto, el mito sobre la inofensividad de las quemaduras es una creencia peligrosa que nos lleva a descuidar nuestra salud. No se trata solo de una incomodidad temporal, sino de un factor de riesgo real para uno de los tipos de cáncer más agresivos. Y de un tema rojo, pasamos a otro relacionado con el popular mito sobre los productos que supuestamente mejoran instantáneamente la composición de nuestra sangre. Mito número 20. El color sangriento de la salud. En el mundo de la medicina popular y los consejos de abuela, existe toda una categoría de productos a los que se les atribuyen propiedades casi mágicas. Uno de los mitos más persistentes en este ámbito está relacionado con el aumento de hemoglobina. La leyenda dice que si tienes baja hemoglobina o anemia, debes consumir más productos rojos, remolacha, granadas, carne roja, y que estos elevarán casi instantáneamente el nivel de hierro en la sangre. Esta creencia está especialmente arraigada en el zumo de remolacha. Su color rojo intenso parece ser una prueba directa de su eficacia. La lógica es simple. El producto es rojo, como la sangre. Por lo tanto, es bueno para la sangre. Muchas personas, al enfrentarse a la anemia, comienzan a beber zumo de remolacha activamente, esperando un resultado rápido, e incluso consideran el cambio de color de la orina tras consumir remolacha como una señal de que el cuerpo se está purificando y que la hemoglobina está aumentando. Sin embargo, al abordar la bioquímica y la dietología, este hermoso y simple panorama se desmorona. La verdad es que el color del producto no tiene ninguna relación directa con su capacidad para aumentar la hemoglobina. Sí, algunos productos rojos, como la carne roja, son realmente ricos en hierro, y en una forma fácilmente asimilable, hemínica. Pero la remolacha y las granadas, a pesar del mito, contienen relativamente poco hierro. En 100 gramos de remolacha hay mucho menos hierro que, por ejemplo, en el trigo sarraceno o la lenteja. Además, el hierro de fuentes vegetales, no hemínico, se absorbe mucho peor por el organismo, y para su absorción se requieren ciertas condiciones, como la presencia de vitamina C. El proceso de aumento de hemoglobina es un proceso bioquímico complicado y lento. El hierro debe primero absorberse en el intestino, luego entrar en la sangre, ser transportado a la médula ósea, y solo allí se sintetizarán nuevas moléculas de hemoglobina para los glóbulos rojos. Este proceso no toma horas, sino días y semanas. Ningún producto puede aumentar la hemoglobina instantáneamente. Y el característico color rojo de la orina tras consumir remolacha no tiene nada que ver con la sangre. Es causado por los pigmentos betacianinas, que se encuentran en la remolacha y que en algunas personas no se descomponen completamente en el estómago, siendo excretados del cuerpo sin cambios. Esta es una característica fisiológica completamente inofensiva, que no tiene relación alguna ni con el estado de los riñones ni con el nivel de hemoglobina. El mito de los productos rojos es un ejemplo de pensamiento mágico, donde la similitud externa se interpreta como una conexión interna. Y de los mitos que giran en torno a nuestro cuerpo, pasamos a aquellos que moldean nuestra percepción del destino. Mito número 21. El péndulo del destino y la ley del equilibrio. En la vida de cada persona hay periodos difíciles, problemas en el trabajo, fracasos en la vida personal, dificultades financieras. Parece que todo va en contra. En esos momentos buscamos consuelo,
Y una de las formas más populares de encontrarlo es la creencia en la llamada ley del equilibrio. Después de una racha negra, necesariamente vendrá una blanca. Esta idea está profundamente arraigada en la sabiduría popular y la cultura. Decimos, la noche es más oscura justo antes del amanecer. No habría felicidad sin la infelicidad que la precede. Este mito sobre la ciclicidad de la suerte nos brinda esperanza. Convierte la vida caótica e impredecible en un sistema ordenado, donde el sufrimiento será recompensado y los fracasos son solo el preludio del éxito futuro. Creer en esto es muy reconfortante. Ayuda a atravesar tiempos difíciles sin caer en la desesperación. Nos aferramos a esta idea como a un salvavidas, convencidos de que el mismo destino o el universo se ocuparán de restaurar la justicia. Sin embargo, si miramos al mundo desde la perspectiva de la estadística y la teoría de probabilidades, este bello y reconfortante mito no soporta ningún tipo de crítica. La verdad es que en la vida no existe ninguna ley del péndulo incorporada. Las rachas de suerte y de desgracia son solo el resultado de eventos aleatorios y de nuestras propias acciones. Nuestra mente tiene la tendencia a buscar patrones donde no los hay. Cuando después de una serie de fracasos ocurre algo bueno, lo interpretamos como una confirmación de la ley, ignorando todos esos casos en los que detrás de la racha negra vino otra aún más oscura. Esto se llama tendencia a confirmar lo que creemos. Desde el punto de vista matemático, cada evento en la mayoría de los casos no depende del anterior. Si lanzas una moneda 10 veces y en las 10 ocasiones sale cara, eso no significa que en el 1º lanzamiento la probabilidad de que salga cruz sea mayor. Sigue siendo del 50%. De igual manera, una serie de fracasos no acumula en tu destino una especie de deuda de suerte que el universo está obligado a devolverte. Sí, con el tiempo las circunstancias cambian. Nosotros mismos hacemos esfuerzos para salir de la crisis y eso puede llevar a una mejora en la situación. Pero eso es el resultado de nuestras acciones y de nuevos factores aleatorios, no de un supuesto místico de la ley del equilibrio. El mito de las rachas negras y blancas es un mecanismo de defensa psicológica que nos ayuda a lidiar con la incertidumbre, pero también puede ser perjudicial si nos lleva a esperar pasivamente que la racha blanca venga por sí sola, en lugar de trabajar activamente para resolver los problemas. Y de esta superstición universal pasaremos a otra, mucho más local, pero igualmente interesante, relacionada con el umbral de la casa. Mito número 22. La frontera invisible en la entrada de casa. No saludes a través de la puerta. No pases nada a través del umbral. Estas advertencias son familiares para muchos desde la infancia. Las oímos de abuelas y madres, e incluso al crecer, muchos de nosotros instintivamente damos un paso hacia atrás o pedimos al visitante que entre, antes de estrechar su mano o pasarle algo. Esta superstición se ha arraigado tanto en nuestra vida cotidiana que la seguimos de manera automática, sin cuestionar su origen. El mito dice que romper esta regla llevará inevitablemente a una pelea, desavenencia o algún otro inconveniente. Creemos en esto simplemente por costumbre, porque así se hace. Parece ser una tradición inofensiva, un pequeño ritual que no cuesta nada seguir, pero que, tal vez, nos proteja de alguna mala situación. Pero para entender el verdadero significado de esta prohibición, debemos mirar hacia atrás en el tiempo, a épocas en las que el mundo de nuestros antepasados estaba poblado no solo por humanos, sino también por espíritus. La verdad detrás de esta superstición es mucho más profunda y mística que un simple temor a la discusión. En las antiguas creencias eslavas y en muchas otras tradiciones paganas, el umbral de la casa no era solo un trozo de madera, era una frontera sagrada, el límite entre dos mundos. El espacio interno del hogar se consideraba el mundo de los vivos, un lugar protegido, propio, bajo la custodia de los espíritus del hogar. Todo lo que estaba más allá del umbral era el mundo exterior, ajeno, potencialmente hostil, el mundo de los espíritus y los muertos. El umbral era un lugar de encuentro entre estos dos mundos. Además, existía la costumbre de enterrar las cenizas de los ancestros bajo el umbral, para que pudieran proteger a sus descendientes de fuerzas malignas. Así, el umbral era no solo una frontera, sino también un lugar de descanso y morada de los espíritus guardianes. Cualquier acción realizada a través del umbral, un apretón de manos, el intercambio de un objeto,
rompía simbólicamente esta barrera. Se consideraba que esto molestaba a los espíritus de los ancestros, alterando el límite sagrado y abriendo el hogar a la entrada de fuerzas malignas. La discusión a la que se refiere la superstición contemporánea es solo un eco tenue y racionalizado del antiguo miedo a romper el orden cósmico, al enojo de los espíritus que protegen el hogar. Así que, cuando hoy en día evitamos instintivamente saludar a través del umbral, sin darnos cuenta, rendimos homenaje a las creencias de nuestros lejanos antepasados, para quienes este simple elemento arquitectónico estaba impregnado de un profundo significado místico. Y desde la frontera entre mundos en nuestro hogar, nos dirigiremos a otro mensajero de un mundo diferente, cuya visita, según la creencia, presagia malas noticias. Mito número 23. El mensajero alado del más allá. Imagina una habitación tranquila. De repente, un pájaro entra volando por la ventana abierta. Choca contra el cristal, revolotea bajo el techo, y al encontrar la salida, se va tan repentinamente como llegó. Para un ser humano moderno y racional, esto es solo un incidente molesto. Pero para alguien criado en una cultura tradicional, este evento está cargado de un ominoso significado. Una de las supersticiones más comunes y aterradoras dice que si un pájaro vuela dentro de la casa y luego sale, esto es un augurio de desgracia, infortunio, o incluso la partida de alguien cercano. Este mito despierta un miedo primordial e irracional. Las personas que se enfrentan a esto pueden vivir durante semanas en una constante ansiedad, y cualquier evento negativo que ocurra después será visto como una confirmación de una mala señal. La creencia en esta superstición es tan fuerte porque apela a nuestra sensación subconsciente de que el mundo está lleno de signos y presagios, y que la naturaleza puede advertirnos sobre eventos venideros. Para entender las raíces de este miedo, necesitamos sumergirnos nuevamente en el mundo de las creencias antiguas, donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus era delgada y permeable. La verdad es que esta superstición se basa en una concepción muy antigua del alma y sus viajes después de la muerte. En muchas culturas alrededor del mundo, desde el antiguo Egipto hasta las tribus eslavas, se creía que el alma de una persona fallecida podía tomar la forma de un pájaro. El pájaro, con su capacidad de volar y elevarse al cielo, parecía la representación ideal del alma liberada de las ataduras del cuerpo. Era el mediador entre los mundos terrenal y celestial, un mensajero del más allá. Por lo tanto, la aparición repentina de un pájaro en el hogar, en el espacio sagrado de la familia, no se consideraba una coincidencia, sino la visita del alma de un ancestro fallecido, o aún más aterrador, un signo de que la muerte ya estaba cerca y había enviado a su mensajero para llevarse el alma de alguien en la casa. Un pájaro que entraba por la ventana simbólicamente rompía la frontera entre mundos, trayendo consigo un mensaje del reino de los muertos. Curiosamente, la interpretación del presagio podía variar según la especie del pájaro. Una paloma podría ser considerada el alma de un ancestro que venía en paz, mientras que un carbonero o un gorrión solían ser vistos como mal presagio. En el mundo moderno hemos perdido esta concepción mitológica, pero el miedo irracional, eco de antiguas creencias, permanece. Y de la explicación mística del comportamiento de las aves, pasamos a una explicación igualmente mística de otro fenómeno natural que alguna vez aterrorizó a naciones enteras. Mito número 24. La batalla celestial de los dioses enfurecidos. Nubes oscuras se acumulan en el horizonte. El cielo se ilumina con un destello deslumbrante de relámpago, seguido por un estruendoso trueno. Para nosotros, los seres humanos del siglo XXI, esto es un fenómeno atmosférico normal que estudiamos en la escuela. Sabemos que es el resultado de la diferencia de potencial eléctrico entre las nubes o entre una nube y la Tierra. Pero a lo largo de miles de años de historia humana, esta imagen no ha despertado interés científico, sino reverencia y terror sagrados. Un gran mito, como unas cientos de culturas, decía: el trueno y el relámpago son manifestaciones de la ira divina. Son los dioses que habitan en los cielos quienes libran sus batallas, castigan a los pecadores o simplemente demuestran su inmensa poder. Los antiguos griegos veían en esto a Zeus, el dios del trueno, lanzando sus rayos desde el Olimpo. Los escandinavos escuchaban el estruendo de la carroza de Thor y veían las chispas de los golpes de su martillo Mjolnir. Los eslavos creían que era el dios Perún quien derrotaba a las fuerzas malignas.
Este mito no era solo un cuento, era una parte fundamental de la cosmovisión. Explicaba un fenómeno aterrador e impredecible, inscribiéndolo en un sistema comprensible de justicia divina y voluntad. La verdad que nos ha revelado la ciencia, por supuesto, carece de esa épica drama. La destrucción de este mito es un triunfo de la razón humana sobre el miedo primitivo. Benjamin Franklin, con su famoso experimento del cometa en 1752, demostró la naturaleza eléctrica del rayo. Hoy sabemos que en las nubes de tormenta, debido a la fricción entre las gotas de agua y los cristales de hielo, se produce una separación de cargas. En la parte superior de la nube se acumula carga positiva y en la inferior, carga negativa. Cuando la diferencia de potencial se vuelve lo suficientemente grande, ocurre una gigantesca descarga eléctrica, el rayo. Y el trueno es solo una onda sonora que se genera porque el aire en el camino del rayo se expande instantáneamente y de forma explosiva debido a la enorme temperatura. Esto es pura física, donde no hay lugar para la ira divina. Pero, ¿por qué fue tan importante y duradero este mito? Porque cumplía una función social y psicológica fundamental. Le daba a la gente la ilusión de control. Si la tormenta es la ira de los dioses, se podría apaciguarlos con oraciones, ofrendas y un comportamiento justo. Sin embargo, si es una fuerza ciega, el ser humano es vulnerable ante ella. El mito de los dioses del trueno fue una forma de lidiar con el horror existencial frente a las fuerzas de la naturaleza. Hoy enfrentamos esto con pararrayos y pronósticos meteorológicos. Pero cada vez que miramos una tormenta, en lo profundo de nuestra memoria genética despierta ese antiguo asombro que sentían nuestros antepasados al observar la batalla de los dioses celestiales. Y de los mitos nacidos en la antigüedad, nos trasladaremos al siglo XX para explorar las leyendas creadas por la cultura pop. Mito número 25. La música que conectaron palabras de otros. A finales de los años 80 del siglo XX, un fenómeno irrumpió en el escenario soviético, llamado Lasky Mai. Sus canciones sencillas pero pegajosas sonaban en cada ventana, en cada kiosco. Y entre decenas de éxitos, había una frase que se convirtió en un verdadero símbolo de la época, una contraseña para toda una generación. La música nos unió. Esta línea de la canción del mismo nombre interpretada por el grupo Mirage, cantada por Tatiana Ovesenko, se asocia tan fuertemente con esa época que parece absolutamente única, nacida del dolor creativo de sus autores. El mito es que esta frase genial y simple es un texto completamente original, una revelación que visitó al poeta Valery Sokolov. Se volvió tan icónica que se percibe como algo auténtico, como un reflejo perfecto del espíritu de los tiempos, cuando la música realmente unía a millones. Sin embargo, si miramos en los archivos de la música soviética, descubriremos que este hilo musical se extiende desde el pasado. La verdad es que la frase «la música nos unió» no fue una invención única de los autores de Mirage. Probablemente fue reinterpretada y popularizada por ellos, pero la idea misma ya estaba en el aire. Por ejemplo, unos años antes, en el repertorio de la famosa banda bielorrusa Viarasi, había una canción titulada Música para Todos, donde se escuchaban las líneas, que todo lo que nos conectó se convierta en música. Y si profundizamos un poco más, podemos encontrar otros ejemplos, menos conocidos, de la utilización de imágenes similares en la poesía y las canciones de aquellos años. El productor y creador del grupo, Andrei Razin, quien tenía un talento fenomenal para detectar éxitos, confesaba que al crear canciones para sus proyectos, él y su equipo a menudo usaban y combinaban ideas, frases y motivos de muchas otras composiciones, incluidas algunas occidentales. Era una práctica común de la época. Así, la frase «la música nos unió» no es tanto una revelación única, sino una imagen genialmente encontrada y utilizada en el momento adecuado, que ya existía en el ámbito cultural. El grupo Mirage no tanto la inventó, sino que la refinó y la convirtió en un diamante, en un éxito absoluto que opacó todas las menciones anteriores. Este mito demuestra cómo, en la cultura pop, una fórmula afortunada puede reescribir completamente la historia de su origen, quedando en la memoria de millones como la única e irrepetible. Y de un héroe musical, pasamos a un héroe cinematográfico, cuyo nombre, como resulta, tiene un origen bastante prosaico y divertido. Mito número 26. Un héroe nombrado en honor a un perro sombrero, látigo
una chaqueta de cuero desgastada y un temor patológico a las serpientes. La imagen de Indiana Jones, el intrépido arqueólogo aventurero, se ha convertido en una de las más reconocidas en la historia del cine. Lo seguimos en sus aventuras alrededor del mundo, desde tumbas egipcias hasta templos perdidos en la jungla. El nombre Indiana suena tan masculino, tan americano, que parece estar perfectamente elegido para tal personaje. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Es un hecho ampliamente conocido que George Lucas, el creador del personaje, lo nombró en honor a su perro, un malamute de Alaska llamado Indiana. Este hecho es tan curioso y raro que ha dado origen a un mito por sí mismo. El mito sugiere que este perro fue la única fuente de inspiración, que toda la concepción del personaje surgió del deseo de Lucas de inmortalizar el nombre de su amado perro. Parece que fue un capricho del genio. Voy a nombrar a mi héroe en honor a un perro. Aquí es donde debemos separar la verdad de su versión simplificada, casi anecdótica. Sí, el personaje fue efectivamente nombrado en honor a su perro. Este hecho fue confirmado por Lucas y Steven Spielberg. En la película Indiana Jones y la Última Cruzada, hay incluso una divertida escena de referencia, donde el padre de Indiana, interpretado por Sean Connery, dice, «Nombramos al perro Indiana». Pero eso fue solo un último detalle, la cereza del pastel. Un nombre, no la esencia. La verdad es que los prototipos de Indiana Jones no fueron perros, sino héroes de los baratos seriales de aventuras de los años 30 y 40 que Lucas solía ver de niño. Eran arqueólogos, cazadores de tesoros, espías que cada semana caían en trampas mortales y se escapaban en el último momento. Lucas quería revivir este género, crear un héroe moderno en el espíritu del viejo cine. La imagen de Indiana Jones fue cuidadosamente construida a partir de características de esos personajes olvidados, así como de verdaderos aventureros y arqueólogos de principios del siglo XX. El nombre fue objeto de largas discusiones. Inicialmente Lucas quería llamarlo Indiana Smith, pero a Spielberg le pareció demasiado parecido al nombre de un personaje de otra de sus películas. Así fue como surgió la opción Jones, y Indiana fue simplemente un toque personal divertido de Lucas. Por lo tanto, el mito de que el perro fue la causa principal distorsiona el verdadero proceso creativo. No inspiró la creación del héroe, solo le dio su nombre una vez que el héroe ya estaba prácticamente concebido. Y ahora, de esta escena que resultó ser cierta, pasamos a otra, no menos famosa, que, a pesar de los rumores, fue aterradoramente real. Mito número 27. Un regalo sangriento para un productor inflexible. En la historia del cine, hay escenas que quedan grabadas en la memoria, causando asombro y temor. Una de estas escenas es de la película de Francis Ford Coppola, El Padrino. El productor de Hollywood, Jack Waltz, se niega a dar un papel en su película a Johnny Fontaine, el protegido de Don Corleone. A la mañana siguiente, se despierta en su lujosa cama y, con horror, descubre al pie de su cama la cabeza decapitada y ensangrentada de su querido caballo de exhibición. Esta escena es tan brutal y realista que inmediatamente dio origen a numerosos rumores y leyendas. El mito más persistente afirma que para rodar esta escena se utilizó una cabeza de caballo real y que para ello el equipo de filmación tuvo que tomar medidas extremas. Muchos espectadores todavía discuten si se trató de un habilidoso modelo o de una impactante realidad. Este mito fue alimentado por la atmósfera de la película, su oscuro realismo y los rumores sobre las conexiones de los creadores con la mafia real. Y esta vez, para horror de los defensores de los animales y los espectadores impresionables, la verdad estuvo del lado de la versión más cruel. En la escena, de hecho, se utilizó la cabeza de un caballo real. El director Francis Ford Coppola desechó desde el principio la idea de usar un modelo, considerando que no se vería convincente. Quería obtener de John Marley, el actor que interpretaba al productor, una reacción genuina de horror. Durante los ensayos, le colocaron un modelo en la cama, y el actor se acostumbró a él. Pero el día de la filmación, sin su conocimiento, reemplazaron el modelo por la cabeza real. Los miembros del equipo de filmación encontraron una empresa que producía comida para perros y llegaron a un acuerdo con ellos. Cuando iban a sacrificar a uno de los caballos destinados para la carne, pidieron que les enviaran la cabeza. Ningún caballo de exhibición fue sacrificado específicamente para la filmación. Fue la cabeza de un animal que ya estaba condenado. Pero el hecho permanece.
El grito de horror que vemos en pantalla es una reacción absolutamente sincera del actor, que no esperaba ver algo tan real bajo las sábanas. Esta escena provocó un enorme escándalo y protestas de organizaciones de protección animal, pero Coppola defendió su decisión artística. Así que el mito, en este caso, es más bien la esperanza de que fue solo magia cinematográfica y no una dura e impactante realidad. Y de una cosa icónica del siglo XX pasamos a otra, una canción que conoce cada habitante del planeta, pero cuyo origen es muy diferente de lo que solemos pensar. Mito número 28. La canción más conocida, nacida no para celebrar. Feliz cumpleaños a ti. Estas 4 palabras y una melodía sencilla son probablemente la obra musical más conocida del planeta. Se canta en todos los idiomas, en todos los países, desde cabañas en la selva hasta palacios presidenciales. Se ha convertido en un atributo imprescindible de los cumpleaños, al igual que el pastel y las velas. Y por supuesto, todos estamos convencidos de que esta canción fue escrita especialmente para esta celebración. El mito dice que un autor genial, pero posiblemente anónimo, creó esta melodía simple y genial para felicitar a las personas en su día especial. Parece tan intrínsecamente ligada a este evento que es difícil imaginar que pudiera haber tenido otro propósito. Es la encarnación misma de la celebración. Sin embargo, los archivos de derechos de autor cuentan una historia muy diferente. Esta melodía mundialmente famosa nació a finales del siglo XIX, concretamente en 1893, y su letra era completamente diferente. 2 hermanas del estado de Kentucky, Patty y Mildred Hill, que trabajaban en un jardín de niños, compusieron una simple canción para sus alumnos.